Hola, en este tutorial vamos a ver la metodología de trabajo que seguiremos estas 2 semanas para la entrega de la DD3. Empezamos. Esta carpeta que ustedes están viendo es una carpeta que todos y cada uno de los grupos tiene en su Drive, en su carpeta grupal. Los documentos que deben contener son los siguientes: el ejemplo del esquema, el ejemplo de la metodología para la elaboración del esquema, el formato básico y vacío del esquema, ¿sí? Esto es en versión en docs en línea, y el mismo formato básico vacío del esquema en Word. Deben hacer entrega de este documento en el Blackboard al momento de entregar finalmente su versión final de la DD3. Y además también tenemos la metodología que deben seguir para la elaboración del esquema. Voy a empezar justamente con este último documento, que es este de aquí. Bien, ¿cuáles son las etapas que debemos seguir? Mucha atención con esto porque vamos a llegar al laboratorio a trabajar esto. En la primera etapa, cada integrante debe encontrar 2 o 3 ideas de su fuente que contribuyan a responder la pregunta de investigación. A estas primeras ideas les vamos a llamar ideas aporte. Es muy importante que se aseguren de que cada idea que colocan en esta etapa esté respondiendo de manera directa y precisa a la pregunta de investigación. De hecho, ya hemos trabajado varias entregas, varias evaluaciones en la primera etapa del curso para llegar bien a esto. Muy importante es tener siempre en cuenta cuál es el tema y cuál es el problema. Esto de acá solamente es un ejemplo, ¿sí? Lo voy a borrar porque es un ejemplo, para que ustedes tengan una idea de cómo se desarrolla. El integrante número 1 trabaja la fuente 1 y la fuente 2, sus dos fuentes. Lo que hace aquí es colocar la referencia bibliográfica completa según el sistema de citado del APA y la pregunta de investigación. Y luego de la pregunta de investigación, lo que va a hacer es colocar las 2 o 3 ideas aporte. Entonces, yo encuentro 2 o 3 ideas aporte en mi fuente que respondan directamente a la pregunta de investigación y coloco siempre cuál es la pregunta. ¿Por qué es tan importante colocar siempre la pregunta? Porque hay que cerciorarse de que todos y cada uno y cada una de los miembros del grupo estén con la claridad suficiente de cuál es su pregunta de investigación para que no se desvíen. En la medida en que no se desvíen, esta metodología para llegar al esquema funciona. Si empiezan a desviarse y a interpretar su pregunta de modos distintos, ¿sí?, empieza a descalabrarse la metodología. Entonces el primer integrante es su fuente 1 y hace lo mismo con la fuente 2. La referencia bibliográfica completa, la pregunta de investigación la anota y anota 2 o 3 ideas aporte. Lo mismo hace el siguiente integrante con su fuente 3 y su fuente 4. Lo propio el tercer integrante con la fuente 5 y la fuente 6. Y así sucesivamente todos los integrantes completan sus partes con hasta la última fuente del grupo. Bien. Esta parte la vamos a trabajar la primera sesión en el laboratorio. Deberíamos terminarla, esa sesión, con esto ya concluido. Una vez concluida esta etapa y revisada conjuntamente conmigo, que las ideas sean pertinentes, sean suficientes y además, muy importante es que las ideas aporte sean frases y no oraciones, es decir, no frases verbales, no frases con verbos, sino las 2 o 3 ideas tienen que ser frases nominales sobre todo, ¿sí? Muy importante cerciorarse eso. Una vez que tenemos eso listo, podemos pasar a
la segunda etapa. En la segunda etapa, lo que tenemos que hacer es, luego de haber identificado en la etapa anterior 2 o 3 ideas aporte de cada fuente, ahora debemos subsumirlas en una sola, sintetizarlas en una sola frase también. De nuevo, no oración, sino frase. Y a estas ideas expresadas en frases en la segunda etapa, les vamos a llamar idea central de la fuente. Ahora bien, puede pasar que encuentren que estas ideas, en realidad, las ideas que extrajeron en la primera etapa, las ideas aportes, son muy diferentes entre sí. Eso puede suceder y esa diferencia podría hacer que sea muy complicado subsumirlas en una sola idea, porque parecería simplemente que he sumado una idea aporte 1 con una idea aporte 2 y que en realidad no las he fraseado en una nueva idea. Eso puede pasar a veces y deberían ser casos solamente excepcionales, porque si es que pasamos a la segunda etapa solamente sumando las 3 ideas, 2 o 3 ideas que hemos hecho en la etapa anterior, definitivamente la verdad es que no hemos pasado de etapa, seguimos en la misma etapa. Tenemos que hacer el esfuerzo de subsumir las 2 o 3 ideas en una sola. Entonces, vamos a pasar a esta etapa donde cada fuente idealmente debería tener una idea central. Entonces, si hay 10 fuentes, hay 10 ideas centrales. Esto se va a entender mejor si es que vemos el documento que se llama Ejemplo de metodología para la elaboración del esquema que voy a seguir para seguir explicando la metodología. Y entonces en el ejemplo vemos lo siguiente. Miren, en las etapas, en la primera etapa, lo que hemos hecho, ¿no es cierto?, es escribir las 2 o 3 ideas aporte. ¿De acuerdo? Luego de eso, ¿sí? Aquí solamente por si acaso hay 6 fuentes. Esto es solo un ejemplo. Ustedes tienen que hacer al menos 8 o 10 si es que hay 5 miembros en su grupo. Podemos pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Donde esas 2 o 3 ideas se han subsumido en una sola. Un ejemplo. De la fuente 6 tenemos 2 ideas aporte. ¿Qué se hace? Se leen, se tratan de interpretar, se analizan y se sintetizan en una sola, que es esta. Lo mismo ha pasado con la idea central 5, ¿sí? Con la idea central 4, con la 3, con la 2 y con la 1. Esta etapa es crucial porque si es que yo no tengo la mínima idea de qué trata la fuente de mi compañero o compañera de grupo, voy a creer a ciegas que esta idea que ha puesto en realidad sí es la idea central de su fuente, cuando a lo mejor no lo es, porque no ha leído suficiente, porque por muchos factores. Entonces, los mejores grupos, a los grupos que le vas mejor en la metodología y por tanto obtienen mejores calificaciones en el esquema, son aquellos grupos donde los integrantes conocen las fuentes de sus compañeros, saben que la idea central que ha anotado su compañero o compañera aquí es una idea pertinente, que refleja el espíritu de la fuente, que no la está forzando. Sí, que responde a la pregunta de investigación desde la perspectiva de la fuente. Si es que no tengo idea de qué tratan la fuente de mis compañeros, bien difícilmente voy a tener la certeza, salvo de la idea que yo he puesto. ¿De acuerdo? Esta es la etapa número 2. Si vemos nuestra propia metodología que van a seguir ustedes, ahí concluye. Y luego viene una tercera etapa. En la tercera etapa, todo el grupo va a notar que estas ideas centrales, que pueden haber sido 8, 9 o 10 dependiendo del tipo de fuente, estas ideas de aquí se repiten. Por ejemplo, puede pasar, ¿no? Yo veo la 1, veo la 4 y veo la 6 y digo, la 1, la 4 y la 6 dicen más o menos lo mismo. Provienen de fuentes diferentes, pero dicen más o menos lo mismo. Es la misma idea. Entonces, las agrupo.
Ahora, con la práctica, muchos grupos he visto que hacen esto con colores. Puede ser muy útil también. Luego veo de pronto la idea 2 y la idea 3 son básicamente lo mismo. Es la misma idea, las agrupo. Entonces, estoy formando grupos, ¿sí? Y al final, esos grupos van a permitirme pasar a la última etapa. La última etapa, la última y tercera etapa, ¿sí? Es una etapa especialmente complicada, pero la etapa previa para la elaboración del esquema. Con esto ya tienen 2 o 3 ideas que van a pasar a ser los subtemas de su esquema numérico. Y entonces, no tengo, en este caso solamente hay 6, pero para el de ustedes, no tengo 10, no tengo 8, no tengo 12 ideas centrales, sino solamente tengo 2 o 3. Estas ideas pasan a llamarse subtemas y son en realidad las respuestas directas a su pregunta de investigación. Y también deben estar expresadas, ¿no es cierto?, de esa manera. Ahora, en este caso también les insisto en que las expresen como frase, porque todas estas ideas van a pasar un esquema, y ustedes saben que en el esquema numérico van como frase. Otra recomendación es que no tengan más de 3. Si tienen más de 3, el trabajo ha sido demasiado extenso, y esa es la razón por la que a algunos les decía, no hagan tantos factores, no hagan tantas consecuencias, por esta razón, porque al final tendrían demasiados subtemas y no va a alcanzarles el espacio ni el tiempo para desarrollarlos luego en el texto. Una vez que tengo estas 2 o 3 ideas, ya puedo pasar a mi esquema. Entonces vayamos a este documento de aquí, que es el formato básico del esquema, ya, del estado de la cuestión. Este es el documento que ustedes van a presentar para su DD3. Pero ahora en este tutorial solamente nos vamos a concentrar en una parte del esquema. Ustedes saben que el esquema tiene introducción, como todo texto académico, tiene cuerpo y tiene cierre. ¿De acuerdo? Nosotros solamente nos vamos a concentrar en la parte del cuerpo en esta ocasión. Recurriremos al ejemplo para que sea un poco más claro. Entonces, yo me voy a saltar la parte de introducción, me voy a ir directamente al cuerpo. ¿Recuerdan aquellas ideas de esta parte final? Sí, de repente en el ejemplo. Estas ideas que eran los subtemas, bueno, van a pasar entonces ahora a ser justamente los subtemas finales. Subtema 1, subtema 2 y subtema 3. Las ideas principales del esquema, ¿de acuerdo?, van a pasar a ser estas ideas centrales. De aquí salen las ideas principales. Y las ideas secundarias van a salir de estas diapositivas de color anaranjado. ¿Ven? Subtemas, dentro como mínimo 2 ideas principales y dentro de cada idea principal 2 ideas secundarias. Si han hecho bien la metodología, la han seguido con cuidado, les va a salir la mayor cantidad de ideas posibles. Si no, van a tener que buscar algunas ideas más. Realmente habrán observado que hay 2 columnas, una propiamente del esquema en sí y una de las fichas. En la de las fichas lo que tienen que colocar, como pueden ver, es el título de la ficha que creen que va a ir en esa parte del texto, que va a ser insertado. Por eso es que era muy importante que le pusieran un título adecuado a su ficha. Y además tienen que colocarle la numeración correspondiente que coincida con la idea en la cual va a ser insertada esa ficha. Entonces, en esta etapa nos vamos a concentrar en hacer el esquema y sus fichas en la columna de la derecha de la parte del cuerpo. Y ya en la siguiente sesión les explico cómo completamos el esquema en introducción y asimismo en el cierre. Recuerden que estos documentos
están en su carpeta grupal y es necesario que comprueben que tengan plena accesibilidad para editarlos.